Ser podcast. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Un último vals para Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas bueno, tardes. no te lo tomes al pie de la letra del último vals tampoco. Un último por hoy. Pero nos cae también siempre, ¿verdad? Este Sí, fragmento sí, de la canción. Emma Valla Espinoz, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Javier Sagarna, director de la Escuela de Hola, ¿qué Escritores. Javier el Descreído, que lleva tiempo diciendo no, hay frases que entrañan un nivel de dificultad para los que participan en el concurso de relatos en cadena, que entonces menguan la participación. La semana pasada dejamos una frase que era el poema que él nunca terminó. Sí, ¿Qué que dices? dijimos era peligrosita. Sí. Bueno, ha recibido, toma, casca, 1034 relatos. Nada ¿Te parece menos. para una semana A mí, yo ya no estoy una contento. cifra de participación? Yo ya no estoy contento, Carlos, estoy conmocionado. O sea, de verdad, me parece una barbaridad. Lo hemos 1034 en conseguido. una sola Tremendo, semana. Es tremendo, sí, es sí. tremendo. Sí. ¿Hay una burbuja de microrelatos? Pues se ve clarísimamente que sí, ¿no? no, pero O es que sea, la burbuja puede estallar, entonces no sé. A ver, yo no sé si es una burbuja o es simplemente una locura por el microrrelato, una fase en la que todo el mundo se ha lanzado a escribir microrrelato y que a lo mejor va y se queda, ¿no? Ya. Está claro que algo hemos hecho desde este programa, desde hace tiempo, por el microrrelato, por estimular bien. esta forma de creación. Y yo no sé si es que ahora está cuajando o simplemente, como tú dices, que se han vuelto locos temporalmente, pero es una barbaridad. Yo tengo una teoría que a lo mejor ejerce un poquito de influencia esa convocatoria que me has hecho de las audiobiografías, Ujú. que los oyentes envían su vida resumida en 30 segundos y cada vez que estamos recibiendo más formato de microrrelato tienen. Es decir, Exactamente. tienen incluso más, si se me permite, más peso literario. O sea, están contadas y escritas con una intención de ser leídas no de cualquier manera. Tiene Que mucho la- que ver con el tiempo en el que vivimos, ¿no? Sí. Donde todo tiene que ser rápido, concreto y que se vea en menos de 15 segundos, ¿no? Tiene mucho que ver con el mundo de Internet y todo esto, ¿sí? Bueno, el mundo de Internet y la rapidez y la brevedad puede ayudar a enseñar literatura, Benjamín. Sin duda. No tengo ninguna duda de Todo eso. lo que suma, metámoslo al zurrón y ya veremos qué hacemos con él, ¿no? Ah, claro, es más fácil saltar de una cosa pequeñita a una más grande que de nada a una más grande, ¿no? Vale, en esa lista de muchas maneras posibles de enseñar literatura, pues, en fin, están los clásicos, enumerar nombres, aprenderse fechas, contar sílabas, buscar metáforas. O se puede enseñar literatura intentando conquistar, que es un verbo, sí, conquistar a la audiencia, es decir, a los alumnos. Hablamos de la educación. Una audiencia, si pensamos en adolescentes, bueno, que no siempre es fácil de captar o de entusiasmar, ¿no? Pero esta tarde hemos invitado a la ventana de los libros a alguien que lo consigue además en varios formatos. El fundamental, un libro, del que enseguida vamos a hablar, y el otro es una cuenta de Instagram, muy gamberra, que en menos de 4 meses suma más de 22.000 seguidores con unos memes literarios, algunos esternillantes. Por ejemplo, uno en el que leemos El Lazarillo cuando por fin logra comer algo. Y si le das al play, te sale esto. Entramos lo alimentado. Lenteja, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne. Este sería uno. Hay otro. Para ilustrar a Quevedo regalándole uno de sus afectuosos símiles a Góngora, nótese la ironía para quien no esté al corriente, escuchamos lo que sigue. Sobre la situación en Madrid no le voy a reprochar nada porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico. Bueno, yo Bien traído, bien no traído. pongas cara. Venga, otro más en el que para mostrar el sentir de doña Rosita al saber que su novio finalmente se casó con otra, pues suena esta canción. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón.
Emma Vallespinos, ¿nos presentas al autor de todo esto? Sí, es Nando López, que es el autor de esta cuenta tan buena. Bueno, yo se lo decía antes, o sea, es desternillante. Y autor del libro Pequeña historia de la literatura española, que acaba de publicar la editorial Espasa. Nando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a La Ventana, hoy a La Ventana de los Libros. ¿Cómo estás, amigo? Pues encantado de estar aquí, además de hablar de este libro y de clásicos y de sentido del humor. Oye, tú que has sido profesor de lengua y literatura en secundaria, en bachillerato, hace tiempo que te dedicas en exclusiva a la escritura y a la docencia universitaria. Sí. ¿Cómo te metiste en esto concretamente, en este libro que de verdad es pequeña historia de la literatura española? Las ilustraciones de Luis Doya, que por cierto son fantásticas. La de portada es maravillosa. Increíble, sí. Pero las del interior también. ¿Cómo te metes en esto? Pues me meto en esto porque me llama mi editora, Pilar Cortés, ya había trabajado ya con ella en Espasa, en otros libros, y me propone nada más y nada menos que sumarme a la colección de Pequeña Historia, que es una colección que en Espasa tiene mucho recorrido, y me dice que si quiero hacer la pequeña historia de nuestra literatura. Claro, ahí ese lado docente que, aunque no ejerza, sigue muy vivo. Claro. Pues se puso loco de contento, le dije que sí, era un reto y un desafío enorme, porque es contar toda nuestra historia literaria con humor, de manera amena, con esas ilustraciones de Luis Doya, que son una maravilla, y yo no pude decir que no, y me sumergí en esta aventura, que ha sido muy bonita porque, claro, era volcar todo mi amor por esos clásicos y tratar de convencer a quien lo lea de que son apasionantes. De ahí también un poco la idea de esa cuenta de Instagram, ¿no? Que un poco de salir de la solemnidad con la que vemos esos clásicos, a veces de manera polillada. Tú decías antes, Carles, esto de memorizar fechas. ¡Qué horror! ¡Qué terrible!, ¿no? Pero sigue ocurriendo, ¿eh? Sigue ocurriendo. Sigue y decía, ocurriendo, no, por favor. Y con la filosofía pasa igual. Claro. Y vamos a los textos, vamos a leer. Este libro está lleno de fragmentos que son como trailers de esos libros para que ojalá mucha gente se anime. Y tengo que decir que ya hay gente que a través de la cuenta llega al libro y luego me manda una foto de, mira, si tenía el láser yo en casa, creo que me lo voy a leer. No sé si lo harán o no, pero bueno, ya es esperanzador por lo menos que lo intenten, ¿no? Bueno, la clave es la palabra amenidad, ¿no? Tú lo has dicho. Totalmente, Benjamín. Yo creo que es restarle un poco esa idea de que son algo lejano, algo que no habla de nosotros. Y luego yo defiendo en el libro se abre diciendo que nuestra literatura bebe de los antihéroes y del humor. Y nuestros grandes clásicos están llenos de humor. No puede ser más ameno el Quijote o la Celestina. Pues reivindicar eso, ¿no? A ver si lo logramos. Yo desde luego estoy contento con el resultado. El libro está recomendado a partir de 12 años, pero yo, me atrevo a decir que esto no tiene edad. Yo creo que para no. Personas adultas o bastante adultas, como somos los que estamos aquí sentados, en fin, Benjamín a lo mejor lo dejamos aparte por su conocimiento enciclopédico de la materia, pero todos atesoramos un volumen de ignorancia notable en nuestro haber y, aquí puedes descubrir cosas consultar datos. En fin, me parece utilísimo para cualquier persona, de cualquier edad. Sí, o para recordar, ¿no? Yo mismo también hay nombres que no tenía tan presentes. Por ejemplo, voy a decir un nombre que a mí se me ha quedado grabado después de hacer este libro, que es Florencia del Pinar. Decimos, ¿quién es Florencia del Pinar? Pues es la primera poeta de la que tenemos su nombre. No es que antes no hubiera mujeres que escribieran, pero la primera mujer es del siglo XV, es Florencia, tiene unos versos maravillosos donde se comparan con las aves, porque dice que ella se siente tan incomprendida como esos pájaros que nadie ve y que nadie atiende. Y pues para mí también ha sido un descubrimiento y sobre todo poder ponerla aquí en negrita, ¿no? Y dedicarle unas líneas que no suele tener en nuestros libros de texto. La primera poeta documentada. Luego, si avanzamos unos siglos, nos encontramos, por ejemplo, con Emilia Pardo Bazán, a la que rechazan 3 veces su posible ingreso en la academia, y ella se venga. Ella se venga y se venga de una manera maravillosa. Un poquito, cuéntalo. Pues ella cuela unas cuantas pullas contra la RAE en sus libros de cocina, porque lo que le dicen es dedícate a la cocina y dice, pues muy bien, lo voy a hacer. Escribe unos cuantos bestsellers culinarios y ahí cuela unos cuantos dardos, tira beef, ¿no? Que diríamos hoy, a la Real Academia diciendo que qué lástima que sus diccionarios sean tan incompletos y obvien significados tan importantes de las palabras. Escribe, ¿no? El deficientísimo diccionario de la Academia no trae la palabra burete. Exacto. Y tampoco la encuentro en otros diccionarios más completos que el de la Academia y muy superiores a él. Sí. O sea, es que era una señora maravillosa. 2 por el precio de 1. Bueno, totalmente. Yo con Pardo Bazán, el capítulo de Pardo Bazán lo he disfrutado mucho porque estaba sus novelas maravillosas, ¿no? El traer el naturalismo aquí, esa parte de esa venganza de la RAE y luego su historia de amor y sexo con Galdós. Sí, que pides una serie. Yo pido una serie de HBO. Yo exijo una serie de HBO. Es más, me ofrezco a ser uno de los guionistas si hace falta, porque esas cartas, dejan, hacen palidecer grandes historias de sexo contemporáneas, ¿no? Hablabas de la Celestina hace un momento y yo hace poco he vivido un momento duro en casa porque tocaba examen, lectura obligatoria
historia, La Celestina, y cómo le haces, ¿no?, entender a una persona de 16 años con tal como es el mundo ahora, que esa es una historia divertida y que le dé una oportunidad y demás. A veces cuesta mucho contextualizar, yo creo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para acercarnos a eso y que vean que no le cogen tirria a una obra como esta? Claro, yo creo que siempre, y es lo que yo hacía, intentaba era buscar el presente. Si los clásicos son clásicos es porque hablan de la hora, si no ya habrían muerto, igual que tantos otros títulos literarios que no seguimos leyendo, ¿no? En La Celestina, por ejemplo, a mí había dos temas que me parecían clave. Uno era Melibea. Melibea es una adolescente que se revela con mucho motivo sobre por qué las mujeres no pueden decir nada sobre su deseo, que creo que es un grito sobre la libertad sexual femenina absolutamente moderno, nada más y nada menos que a finales del 15. Y aquí además sabe mucho más de la vida de lo que creen sus padres. Creo que cualquier adolescente se siente identificado con eso, ¿no? Lo típico de, no, si mi hija o mi hijo no sabe, y ellos siempre ponen cara de, bueno, en fin, si tú supieras... En el Quijote la pastora Marcela da un discurso feminista que podría decirse en el Congreso hoy en día. Efectivamente. Bueno, es más, ese discurso, Benjamín, aparece aquí porque yo creo que es un discurso bellísimo sobre el consentimiento, ¿no? Cuando ella dice, es que yo no estoy obligada a querer a nadie, ¿no? Yo ese discurso, es más, yo cuando daba clase era uno de los que leíamos y comentábamos precisamente para eso, o sea que efectivamente creo que la clave está en por qué este libro me está hablando de algo que me interpela y que tiene que ver conmigo, y luego ir a aquellos elementos que a alguien joven le pueden gustar más. Por ejemplo, La Celestina, esa rebeldía de los criados, de por qué no podemos nosotros tener vida igual que el resto. La ¿no? Celestina reivindica su ocupación, se reivindica a sí misma, dice, soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas, vivo de mi oficio como cada cual oficial del suyo, muy limpiamente. A quien no me quiere, no le busco. De mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan. O sea, que es un oficio... Es un oficio que ella defiende. Y además que lo maravilloso de Fernando de Rojas es que dice, sí, el mundo de Celestina tiene sus vicios, sus defectos, pero el mundo de los nobles tiene los mismos y encima le suma la hipocresía. Por lo menos Celestina es sincera con lo que hace, ¿no? O sea, a mí hay algo de rescatar a estos personajes desde ese lado que creo que sí pueden troncar con un público más joven, que digan que es que todavía tenemos un montón de Melibeas, Calistos, bueno, Calistos en el que no tenemos, amantes torpes y personajes tóxicos. Y tóxicos. Como Don Juan. Como Don Juan. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud encarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Vete a la mierda, ¿eh? Sí, este está canceladísimo. Está un poquito arrepentido, Pero muy poquito. Que luego lo salva allí doña Inés, no sabemos muy bien por qué. Yo me quedo con el Burlador de Sevilla, donde no lo salva nadie y se quema en el infierno, ¿no? Pero hoy estaría canceladísimo Don Juan, creo yo, por suerte. En la lista de los personajes de la literatura española que más rabia te dan, en un top 10, Don Juan, ¿dónde estaría? Don Juan está en el 10, podio, vamos, para arriba. O sea, 10 ¿no? puntos o en el podio, en el número 1, es de los que más. ¿Y cuál sería tu perdedor favorito de nuestra literatura? La verdad es que hay tantos que me cuesta elegir, pero creo que no voy a ser demasiado original, pero es que creo que realmente es el gran perdedor no solo de nuestra literatura, sino de la universal, que es Don Quijote. No gana absolutamente nada y lo gana todo a la vez, ¿no? Gana el derecho a ser quien quiere ser. Y había una frase del Quijote, la de yo sé quién soy, que tengo subrayada, marcada desde que soy adolescente y que me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Y esa idea de que yo tengo derecho a decidir quién soy y a decidir cómo quiero ser, creo que es la mayor victoria posible que ha tenido nunca un grandísimo perdedor. Pero cuando dices que aquí en nuestra literatura somos más de antihéroes, de perdedores, sí. ¿Esta querencia es una cosa nuestra, que somos muy así, o es una cosa generalizada? Bueno, cada literatura tiene sus prototipos, ¿no? Yo creo que la literatura europea tiende un poquito a ello, ¿no? La inglesa, la francesa, pero enseguida allí, en cuanto llegan al 18, empiezan a buscar otros modelos, ¿no? Y nosotros seguimos. Es más, la ilustración, la literatura ilustrada en España triunfó entre poco y nada porque no arraigó bien, ¿no? Y casi todos nuestros héroes siempre tienen ese componente de antihéroe o de héroe al margen, de que no se espera que lo sea, ¿no? Desde pues el Lazarillo a incluso aquellos que ejercen un poder, como Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, que lo ejerce contra el rey, ¿no? Aunque luego le digan que vale, que está bien, que están de acuerdo, pero siempre nos gusta el personaje que está un poco al margen, ¿no? El propio Segismundo también, encerrado. Es verdad que la literatura siempre da más juego al antihéroe que el héroe, pero nos gustan más los personajes que tienen, y quizá por eso es una historia literaria tan fascinante, los que tienen muchas sombras. Tengo un mensaje de Andrés Buenafuente que nos está escuchando, dice, esa frase le digo yo en el Tenorio, ese que hizo con Silvia que acabamos de leer. Claro, esa frase la pronunciaba él. Te iba a decir que lo que también es, lo has dicho antes, ¿no? Muy característico es el tema del humor, ¿no? Sí. Y el humor, lo que pasa es que a partir del 19 se pierde un poco, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que hemos tendido a la seriedad con los demás, por decirlo de alguna manera.
manera, ¿no? Claro, y una cosa que cuento en el libro es que el libro está lleno de humor hasta que llegamos a la historia del siglo XX, donde el humor se mantiene, ¿no? Pensemos hasta el humor tragicómico del esperpento, ¿no? Que no deja de ser humorístico dentro de lo grotesco y lo duro y lo crítico que es Valle Inclán. Pero es verdad que nuestra historia es que está marcada por un golpe de Estado, por una guerra civil, por un exilio, por una posguerra. Hay una imagen, para mí la imagen más hermosa y la ilustración más hermosa que ha hecho Luis Doyague, es una doble página, está en la 254, que son los mismos personajes de la cubierta, o parte de ellos, pero yéndose al exilio, y aparecen, por ejemplo, Miguel Hernández y Lorca con unas alitas, ¿no? Como yéndose al cielo, después de haber sido asesinados, y detrás de ellos Machado, Ichazel, el aguilucho de la Falange. Entonces, claro, el humor también se ve condicionado porque tenemos una historia del siglo XX tan trágica, tan dolorosa y tan marcada por el fascismo, que costó mucho recuperar el humor, pero lo hemos seguido teniendo. O sea, también es verdad que yo creo que a veces eso, miramos los clásicos con tanta solemnidad que a mí, por ejemplo, me sorprendió, lo comento aquí también en el libro, como cuando se interpreta a Lorca fuera de España, encuentran más humor que nosotros. Bernarda Alba tiene muchas gotas de humor a través de la poncia. Y sin embargo, se nos olvida, ¿no? El humor al que se refiere Javi, del humor del siglo de oro y todo eso, es un humor terrible. Es el humor de los que pasan hambre, de los que reciben palos, de los que pasan privaciones, de los que duermen en el suelo, de los que sufren abusos. Es un humor muy negro, muy negro. Y un humor además casi muy cercano al cómic, ¿no? Hasta el humor del Quijote, ¿no? Cuando se enfrenta a los molinos, es un humor que hasta físicamente imposible, ¿no? Pero yo creo que por eso ese humor es tan valioso, porque es el humor precisamente de la crítica social, ¿no? O esos graciosos del siglo de oro que utilizaban los autores para decir todas las verdades que no podían decir de otra manera, ¿no? Colocabas al gracioso y entonces decía todo lo que el autor quería colocar de alguna manera, ¿no? Y las mejores broncas literarias fueron las del siglo de oro. Bueno, desde luego son difíciles de igualar, de las ¿no? mejores. A mí me parecen fascinantes y además el nivel de enfado y luego las tretas, ¿no? Que todavía a fecha de hoy no sepamos quién escribió el Quijote apócrifo. Sospechemos que Lope estaba detrás de alguna manera, que lo encargó, el enfado entre ellos, Lope escribiendo que ese libro era de culo en culo. O sea, es que estamos hablando de un nivel de odio y de maldad, ¿no? O pensar que hoy Lope de Vega, su casa está en la calle Cervantes. ¿Qué pensaría el pobre Lope? Alguno del 98 no está mal, ¿no? Juan Ramón, por ejemplo, ¿no? Juan Ramón, el día que fue a ver a Pío Baroja a su casa, le hizo una visita, tomó un café, regresó a su casa y cogió todos los libros de Pío Baroja y se los devolvió. Esto le dijo, ¿pero por qué me los devuelve? Dice, ¿cómo que por qué se los devuelvo? Tiene usted una figurita de escayola del café torrefacto Marcilla encima de la chimenea. Mis libros no pueden estar en la misma casa, le devuelvo esos libros. Me pega totalmente, ¿no? Con el carácter de Juan Ramón, sí. Oye, la generación del 27, que la calificas de Dream Team. Bueno, es que lo era, ¿no? Y además ha sido muy bonito poder hablar aquí de ellas también, de las Sin Sombrero, las autoras del 27, que tantas veces no hemos encontrado en los libros. Desde luego yo aquí lo que he tratado también es de revisar un poquito el canon, ¿no? Darles un lugar. Darles el lugar que se merecen y que deberían tener, ¿no? Y que leamos también sus versos, sus propuestas. Hay autoras como Sánchez Saornil que son maravillosas, tanto en lo literario como en lo reivindicativo, en lo político. Y bueno, pues hablar de ellas, ¿no? Y luego también, mira, también broncas entre ellos, porque también la relación entre Lorca y Miguel Hernández, que tampoco fue especialmente fluida, ¿no? Cuando se enfadó muchísimo Hernández porque Lorca le respondió que, bueno, que si su primer libro no había tenido suerte, que no se preocupara, que es que era un primer libro, que siguiera intentándolo. Y Miguel, que esperaba una palmadita en la espalda y no la obtuvo, se enfadó bastante, ¿no? También. Nando, escuchándote cuesta creer que no eches de menos la docencia, ¿no? Porque tú en un instituto deberías ser Me lo pasaba muy feliz. Muy bien. Era muy feliz, lo que pasa que por suerte también los libros van también que no me dejan tiempo, ¿no? Yo me dedico al teatro, este año estrenaba el Festival de Mérida, ahora estamos con la gira de Jasón y las Furias, este libro nuevo que ha llegado, publico un libro juvenil nuevo, una serie juvenil de libros en el mes de marzo, hago también televisión, estrené Red Flags hace nada, o sea, estoy muy en la creación. Entonces, claro, las clases regladas en un instituto no me son posibles. He vuelto un poquito con una clase universitaria, que bueno, es un grupo, es un día a la semana, y me quito un poquito el mono de aula, porque reconozco que me encantaba, sobre todo esas caras de la adolescencia cuando descubren que un clásico les puede emocionar. Yo confieso que había momentos que disfrutaba mucho. Decía Benjamín, el monólogo de Marcela, para mí uno de mis hits en el aula, porque sabía que daba pie al debate, que daba pie a la conversación, que daba pie a hablar de cosas, ¿no? Y sí que lo echo mucho de menos, sí. Mira la Sin Sombrero que has mencionado. Aparece Carmen Conde, claro, la primera mujer en entrar, ya era hora, subrayas en el libro, en la Real Academia Española, y que retrata en este poema en prosa el fin de la guerra que rompió la generación del 27, eso que estabas comentando, y en esta semana que estamos está muy bien y es oportuno recordarlo. Dice, fíjate qué maravilla. Han aullado los barcos y en los sombríos muelles las torrenciales agonías de millares de hombres que querían huir vencidos. Los audaces alcanzaron nave que los salvara, pero ¿cuántos andan llorando su derrota y caminan con sed y con hambre?
Qué hermoso, qué doloroso a la vez, ¿no? Muy doloroso. Qué terrible. Muy doloroso. Para mí es que era muy importante, Carlos, que hubiera muchos textos como ese. Yo creo que no puedes hablar de literatura sin leer a las autoras y a los autores que mencionas, ¿no? Y sobre todo que si estás destacando su hondura y su capacidad de emocionarnos con esas líneas, ya te haces una idea. Y a mí lo que me encantaría que pasara es que alguien que lee esas líneas diga, necesito más de Carmen Conde, necesito leer aún más de ella, conocerla más, ¿no? Ese es un poco el propósito de este libro. Carmen Conde escribió, entre otras muchas cas, En la tierra de nadie, y hace un ratito ha estado Sheila Blanco aquí. Oye, pues vamos a juntarlo todo, ¿no? En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando en el camino. Otros saben que vuelvo aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí, para tenerme, y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va, pero... La Ventana, en Ser Podcast. When the cold comes pushing down heavy on this town, and there's no one around to keep out the sound that is all in my head. No, it's all in my head. I'm holding it back till I'm lying in bed. That's when all the walls close in on me. The other side is where I wanna be. Leave your words underneath my feet. Leave these demons that haunt my street. I'll find my way out and never look back. Son las 6:34 de la tarde, las 5:34 en Canarias. Aquí seguimos en el tiempo de la ventana de los libros. Iba a decir el equipo médico habitual, pero esta semana precisamente no me parece la mejor expresión. Estamos los habituales: Benjamín Prado, Iván Vallespinós, Javier Sagarna y un servidor. Incorporamos a partir de este momento a Mara Torres. Mara, buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos con Nando López porque hoy recomendamos Pequeña historia de la literatura española con ilustraciones de Luis Doyague, que es una manera fantástica y pedagógica de poder entrar en este mundo a veces tan desconocido por tantos potenciales lectores de cualquier edad. Y como cada semana tenemos otras recomendaciones que nos trae aquí nuestro poeta de cabecera. Pues sí, mira, yo tuve la suerte una vez en la Feria del Libro de que me tocara al lado firmando Ramiro Pinilla. Pocas veces me he reído tanto. Qué tipo más ingenioso, qué tipo tan delicioso, qué anecdotario más sabroso tenía, hincha del Athletic de Bilbao como yo. Por eso influyó. Por cierto, porque me contó una cosa que yo no sabía. Dice, ¿tú sabes por qué la afición del Athletic de Bilbao dice siempre alirón, Athletic campeón? No. Bueno, pues porque los ingleses que trabajan en las minas, cuando encontraban una beta, salían muy contentos diciendo all iron, y de ahí viene el iron. Bueno, ese tipo de cosas contaba Ramiro Pinilla. Pues ahora una compañera suya, María Bengoa, ha escrito un libro que se llama Las damiselas y el escritor, editorial Tusquets. Muy curioso. Ella cuenta cómo después de la muerte de Ramiro Pinilla, con quien, bueno, y él deja ver que tiene una relación medio platónica, no platónica, real, física, bueno, un poco ambigua, ¿no? De pronto empieza a pensar con celos retrospectivos y todas esas amigas que tenía Ramiro, aquella arquitecta, aquella fotógrafa, aquella crítica literaria, y contrata a un periodista para que las vaya haciendo entrevistas y vaya descubriendo secretos de la vida de Ramiro Pinilla. Algunos poco agradables también, como por ejemplo los problemas testamentarios que hubo después de su muerte, las peleas por
por los derechos de autor y cosas por el estilo. Pero un libro muy interesante, Las damiselas y el escritor, de María Bengoa, que me ha gustado mucho, y a los lectores de Ramiro Pinilla. Por cierto, es este hombre que con su primera novela ganó, o la segunda, no sé, muy jovencito, el premio Nadal. Todo el mundo dijo que era un genio y desapareció 30 años hasta que publicó la siguiente, así que se lo tomó con cierta calma. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your head. Take my hand from undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to life. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Benjamín, ya sé por dónde va la segunda recomendación. No tengo ninguna duda. Una además. genia total. El mejor concierto que he visto en mi vida fue uno de Patti Smith en Madrid. Estoy incluyendo los de Dylan, fíjate lo que estoy diciendo. Cuidado. Absolutamente Nos impresionante. aproximamos al sacrilegio. Esta era una sinsombrerista tardía, Sí, maravillosa, que es contra verdad. todo, Sí, contra señor. todos, en un mundo dominado por los hombres, el del rock and roll también, se abrió paso y fascinó a gente como Bob Dylan, fascinó a gente como Andy Warhol, fascinó a todo aquel que se cruzó con ella muy la fuerza de la naturaleza. Y ahora ha publicado un libro que se llama Pan de Ángeles, en la editorial Lumen, que es su biografía. Ya, hay muchas cosas que uno ya conocía porque es una persona muy conocida, pero por ejemplo toda la historia cuenta su infancia, las necesidades que pasó de niña, el hambre, los desahucios, madre problemática y tal. A mí me han hecho aprender mucho de una artista que la admiro, la admiro además como cantante, como poeta, como fotógrafa, o sea, es una maravilla, una mujer del Renacimiento. Me ha gustado eso que has dicho de la sin sombrero tardía. Sí, totalmente. Hubiera estado encajado en una lista sin como duda, esta. Sin duda. Mara Torres, ¿tú recuerdas, ya por iniciar así la conversación, algún profesor o profesora que te incentivara a leer, que te animara, o tuviste experiencias en sentido contrario, de un plasta o una plasta que fechas y nombres y tal? Porque hemos estado hablando. Sí, ya he estado hablando con Ando de esto. No, las tuve muy buenas. Yo recuerdo a Ana Vicioso, mi profesora de quinto de GB del colegio, que me gustaba muchísimo porque nos hacía estudiar la lengua con recortes de periódico para estudiar, por ejemplo, los recursos estilísticos, las figuras estilísticas con recortes de periódico. Y sí, y recuerdo alguna de la universidad que me hizo, por ejemplo, a Mara Proust, que alguien te tiene que hacer descubrir a este autor tan complejo, pues la recuerdo a ella también, o sea que sí, yo tengo buena experiencia con ¿Y los tú, Nando, profesores y tú que has sido profesoras? y eres profesor, tuviste también buenos Claro, ejemplos? Tuve muy buenos ejemplos. Uno lo tuve en casa, que es mi madre, que también es filóloga. Entonces, claro, yo tenía la enseñanza literaria en casa y empecé a leer un poco por imitación. Yo la veía leer y decía, le fascina lo que tiene en las manos, yo quiero también acercarme a ese libro. Y luego tuve una profesora maravillosa que se llama Sonsoles, también en quinto de primaria, yo creo que esa etapa nos marca mucho, que fue la primera que me animó a leer poesía y a escribir poesía. Luego la poesía la he dejado en la intimidad, eso sí que es algo que nunca aparecerá, pero que sí que practico mucho cuando escribo teatro. Mi teatro es bastante poético, gracias a ella. Así que sí he tenido mucha suerte en la vida. ¿Cuántos alumnos tuyos te han venido con el tiempo a decirte, oye, Nando, gracias? Pues más de los que imaginaba, y alguno está publicando. Tengo algún alumno que publica, tengo a mi querido alumno Santiago, que es autor de novela histórica, tengo alguno que está en el mundo del guión, alguna alumna, bueno, una de mis antiguas alumnas que ahora es una de las pioneras en las coordinaciones de intimidad en la ficción audiovisual. ¿Quién es el Santiago de novela histórica? El apellido me va a matar, pero ahora mismo soy incapaz, que han sido cientos de alumnos, pero bueno, si buscáis Santiago novela histórica seguro que aparece. Pero es que ha sido muchos. Posteguillo. Aparece también, claro. Es que pensaban pues Posteguillo, debajo de Posteguillo, no. Posteguillo por edad no funciona. Claro. ¿Y tú, Javier? Pues yo recuerdo una profesora en lo que ahora sería la ESO, calculo, y tal igual, la señorita Vega. Era una profesora que parecía del siglo de oro ella misma, ¿no? Porque era una señora así, muy mayor, muy vieja, muy gruñona, muy tal, ¿no? Pero te hacía amar la literatura y de paso te enseñaba la historia, la que no aprendíamos en las clases de historia. Esta señora nos enseñaba la historia del libro de la literatura, ¿no? Entonces yo recuerdo con mucho cariño a la señorita Vega. Sí, yo simplemente que acaba de venir el apellido de mi alumno y así, mira, le hacemos un poquito de promo a un autor joven, Santiago Mazarro.
Así Perfecto. que ahí lo dejamos. Un saludo para él y Posteguillo. ¿Y tú, Emma? Sí, Posteguillo estuvo el otro día aquí hablando de Asterix. Sí, maravilloso. Es un friki de Asterix, total, ¿eh? Es estupendo. Sí, yo tuve una profesora de literatura castellana en secundaria que se llamaba Beli y era maravillosa porque nos hacía hacer teatro para que entendiéramos las obras, salíamos delante. ¿Y tú cómo te sentirías si te quedara una tarde para convencer a no sé quién? Era increíble y esperábamos todas las clases de Beli, todo el rato. ¿Os hacía hacer teatro en literatura? Para que entendiéramos la obra. Vale. Es decir, salíamos y nos hacía escenas y para que entendiéramos un poco y contextualizáramos la obra. ¿Hubo muertes? No hubo muertes. ¿Cómo sería, Hubo entusiasmo, ¿cómo sería hubo un asesinato? No. ¿Y tú, Benjamín, tú te acuerdas? Yo lo he contado aquí, yo creo alguna vez ya. Yo tenía un profesor en séptimo de EGB que se llamaba Luis Fernández, que entró en clase y se puso a explicar a Garcilaso de la Vega con una pasión, el soldado, poeta, en una mano unas rosas, en la otra una espada. Yo me fui a la biblioteca y ya no he salido de ahí. Le dediqué un poema y todo. Y además tú un día lo llamaste, tú un día me dijiste, ¿cómo se llama tu profesor? Luis Fernández. Es verdad. Luis Fernández, Sí, buenas señor. tardes. Sí, señor. Y yo señor. escuchar la voz de Luis Fernández en esa radio es uno de los momentos más brutales de mi vida. O sea, fue Es verdad. brutal. Sí, señor. Me quedé paralizado al oír la voz. Sí, ahora me acuerdo. Sí, Qué bien. sí. Pues esto mismo se lo vamos a preguntar a los finalistas de esta semana del concurso Relatos en Cadena, que sobre 1034 historias se han quedado como finalistas. Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Finalistas que son Esteban Torres, Pablo Vázquez y Santiago Ximeno. Esteban Torres tiene 61 años, nos dice que aparenta 60, ahora le preguntaremos. Es funcionario del SEPE, director de la oficina en Úbeda, donde vive desde hace más de 20 años. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos contarás lo del profe, si lo tienes o lo tuviste, de referencia, pero esto de 61 años pero aparentar 60, ¿cómo se consigue? Quizás 60 no, pero unos meses menos sí. No sé, yo creo que estoy envejeciendo como los vinos buenos. Bueno. De todas formas, estuve ahí con vosotros en 2023 y nos conocemos de vista. Es verdad, llegaste a la final anual hace 2 temporadas, ya nunca más hasta hoy, pero creo que todas las semanas nos escribes, ¿no? Sí, además con mucha pasión y mucha perseverancia. Qué bien. Oye, Esteban, que hoy es el tema de conversación a propósito del libro de Nando López. ¿Cómo te enseñaron literatura en el cole? ¿Qué recuerdas tú? Pues lo he comentado esta mañana con quien me ha llamado. Creo que se está cometiendo un gran error, a pesar de que me corrijáis quizás, y es empezar por el siglo de oro, y vamos, incluso antes empezar por los clásicos, por la Celestina, por Miofí, por todo este tipo de cosas, porque creo que no engancha a los niños. Creo que debería ser al revés, empezar por lo moderno, incluso por el microrelato, y una vez que estén enganchados, que ellos mismos vayan progresando hacia atrás, o vayan regresando hacia los orígenes, y se vayan enganchando ellos solos. Pero para engancharlos yo creo que ni el lenguaje, ni los temas, no enganchan. Tengo 3 hijos y no, la verdad es que la Celestina se les ha atragantado porque tenían que leerla, y no me parece que sea un placer empezar por ahí. Bueno, Emma Vallespinós compartirá la opinión, ¿verdad? Porque ha sido duro, pero al final... No está conseguido. ¿Y el profe, Nando, qué dirías a esto? Pues yo lo que diría es hay que buscar un punto... Hay que buscar un punto medio. Yo lo que hacía, y un poco pasa en el libro, Lo de ¿no? Garcilaso y se entrar ahí como tal... O sea... Primero poner pasión, lo que decía Benjamín. No puedes contar la Celestina de una manera anodina. Tienes que ponerle pasión y ganas. Luego no obligar a leer la Celestina íntegra, porque con 14 años es un ladrillo. Tú tienes que hacer una labor de mediación, y si tú vas buscando fragmentos, momentos, si dramatizas, si juegas con ello, puede ser tan apasionante como un texto contemporáneo, y luego compaginar el clásico con el ahora, ¿no? Yo creo que en el aula hay tiempo para todo, ¿no? Tú, Esteban, ¿qué recuerdas de tu aprendizaje de la literatura, del tuyo propio? Bueno, pues en principio nosotros nos obligaban a hacer, no sé si ahora se hace, comentario de texto muy a menudo. Entonces cogíamos un texto y había que analizarlo concienzudamente, ver la época en la que participaba, hablar del escritor, hablar de las ideas principales, las imágenes, en fin, estaba bastante bien, pero muy erudito, demasiado, no estaba pensado para disfrutar, estaba pensado para un filólogo. Bueno. Entonces, de verdad que echo de menos el que se enganche a la gente con, no sé, estaba hablando de la Celestina, por decir algo, pero el lenguaje, el tema, realmente no conectan con los chicos del día. Pues... Hablar del honor, hablar de una Celestina que se dedica a juntar parejas, bueno, que son cosas que como argumento histórico está muy bien, pero para enganchar a la gente joven no creo, de verdad.
Bueno, simplemente tienes que decirle quién se dedica ahora a juntar parejas y a que hagan match. O sea, que ellos conocen muchas Celestinas y ejercen de ello, claro. Es darle la vuelta. Es que el libro de Nando es precisamente esto, es buscar otra mirada. Esteban, que tengas mucha suerte, amigo. Venga, muchas gracias. Pablo Vázquez tiene 56 años, vive en Hoyo de Manzanares, en Madrid, trabaja de cartero, lleva años como eventual. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo llegó a una final en verano, en los relatos con banda sonora, con Chica de ayer. Sí, pero vamos, hace muchísimo tiempo, no me acuerdo. Pero has seguido escribiendo y mandando cosas, por lo que veo. Sí. Vamos, en varios casos sí tuve alguna mención o premios en alguna de la competencia que ya no existe, como el Punta 140. Sí. Bueno, pues oye... sí, vamos, siempre he escrito, vamos. Hoy tiene mucho mérito que te hayas colado en la final semanal, ¿eh? Porque de 1000 y pico relatos no es fácil, ¿eh? Me he quedado sorprendido, la verdad. Oye, el tema de conversación de hoy, ¿cómo aprendiste literatura en el cole? ¿Qué recuerdas tú? Pues tuvimos las clases, tuvimos suerte con una profesora en octavo que se llamaba Concha. Lo que pasa que eran libros de prefecto, era la sonata de otoño de Valle Inclán y Pío Baroja, creo que era Sara Caín el aventurero, pero bueno, lo daba con... No era mucha pasión, pero por lo menos sí lo enseñaba bien. Pues mira, algo es algo. Pablo, ¿sí? Y luego sí, en segundo debut y en bachillerato sí tuvimos buenos profesores de literatura. Bueno, qué bien. Sí, eran más incentivo de escribir, de ver alguna película. ¿Cómo se nota? Claro, ¿cómo se nota eso? Incluso algún profesor de filosofía, ¿no? Y me estoy acordando ahora, que sí, que también nos daba cosas. Muy bien, Pablo. Que tengas mucha suerte, amigo. Gracias. Santiago Ximeno tiene 52 años, vive en Madrid, trabaja en análisis de riesgos tecnológicos. Hostia, Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dicho así, dices, no sé, ¿riesgos dónde, cuándo, por qué? Por curiosidad te pregunto, de verdad. Sí, bueno, al final son riesgos tecnológicos orientados al mercado financiero. Al final lo que yo me dedico es la parte menos creativa de mi vida, pero no deja de ser entretenido analizar todos los riesgos para plantearnos un nuevo producto o alguna cosa. Mejor la literatura. ¿Cómo la aprendiste tú? ¿Tienes algún buen recuerdo de alguna profesora que te marcara o algo? Sí, tuve suerte porque en el colegio en el que estaba las profesoras, tuve una profesora titular que fue la que nos animaba a leer y a participar y demás con toda la literatura clásica y demás. Es una profesora suplente que nos dijo una vez una cosa que me dejó marcado, y es que yo en ese momento pues estaba leyendo un libro de Stephen King, creo que era ahí, enorme, y tenía que leer libros para hacer el comentario de texto que teníamos pendientes, y me dijo, no te preocupes, tú primero termina este y luego ya te pones con el nuestro. Y eso fue un momento, trascendental para mí, te lo recuerdo ahora, después de tantos años, porque para mí fue trascendental, fue como, o sea, primero la diversión y luego la obligación en la lectura. Qué bien. Santiago, que tengas mucha suerte. Gracias. Ya conocéis la mecánica, vamos a ver los relatos y luego a votar. El primero, el de Esteban Torres, se titula Pablo Neruda. Pablo y Neruda. El poema, que él nunca terminó, siempre acababa en la papelera de sus amantes. Quería ser original y despedirse con uno tras cada cita, pero las señoras no lo contrataban precisamente por sus rimas, ni aquello era amor, por muy romántico que fuese Pablo y se ganase la vida con su métrica. Bajó el precio a 280 euros solo por devolverles un billete de 20 con un verso de Neruda previamente manuscrito, al dar el cambio, pero ni así pudo compartir su gusto por la poesía. Todas, sin excepción, se lo devolvían sin leer, como propina, en la goma de sus calzoncillos. Nunca hubiera imaginado que un relato que empieza hablando de los poemas podría acabar en la goma de los calzoncillos, ¿verdad? Pues qué imaginación, qué bueno. La verdad es que sí que le ha conseguido dar una buena vuelta al asunto. Y el título es Pablo y Neruda, ¿eh? Pablo y sobre Neruda, todo, efectivamente, ¿no? Y la verdad es que hablábamos de antihéroes, ¿no? Yo creo que tenemos aquí un antihéroe de arriba abajo. Y una historia que al principio es divertida, ¿no? Que nos hace sonreír, etcétera, pero en el fondo es muy triste, ¿no? El fondo de la historia es muy, muy triste, ¿no? De incomprensión, de soledad absoluta. En fin, yo creo que es una de esas cosas que, bien combinadas, lo que hablábamos antes, ¿no? De ese humor duro y negro español, pues yo creo que este microrelato tiene mucho. Está muy bien. Vamos con el segundo, el de Pablo Vázquez, que se titula Distracciones. In your mind, in your mind. El poema que él nunca terminó lo dejó amontonado con otros romances, relatos inacabados y novelas que nunca concluiría.
retiró de la mesa del despacho esa pila de papeles, sacó del cajón unos folios con el membrete gubernamental impreso y siguió firmando penas de muerte. Ostras, ¿a quién me recuerda esto? Sí, ¿verdad? Por favor. Tenemos todos la sensación de que igual este personaje lo conocemos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que escribir sirve para otras cosas también, aparte de para hacer poesía, y eso es de lo que habla este texto, ¿no? O sea, a veces no porque uno tenga determinadas inclinaciones artísticas y tal y cual va a ser mejor persona, y desde luego el personaje de este poema no lo es. Efectivamente. Vamos con el tercer relato de Santiago Ximeno, se titula Incompleto. When I was younger, my daddy told me I would never. El poema que él nunca terminó forma parte de una larga lista de actos inconclusos, entre los que destacan el beso que aquel chico le negó, las disculpas que su madre no aceptó, los abrazos que su padre rechazó y sobre todo la carta en la que lo explicaba todo con detalle, olvidada en un cajón del armario, que nadie quiso leer después de descubrir su cuerpo inerte flotando en el río. Ostras, wow, ¿no? Uf. Puñetazo en el estómago. Puñetazo en el estómago, qué triste es este relato y cómo se construye con apenas una enumeración, ¿no? 3 o 4 hechos bien elegidos, sueltos, nada, incompleto casi, ¿no? Pero todo qué bien lo que hecho, está contando, pero qué bien queda y qué triste es esa carta. Joder. Que ni siquiera esa carta es leída. Oye, pues vamos a votar y como siempre la cosa está peliaguda para decidir, pero es lo que hay. Esteban, ¿tú por quién has votado? Por Incompleto. De Santiago. Pablo, ¿tú por quién? Por Pablo y Neruda, de Esteban, ¿no? Por Pablo y Neruda, sí, de Esteban. ¿Y Santiago, por quién has votado tú? Pues he votado por distracciones. Mira, tenemos O sea que no completamos. Tenemos triple empate de momento. Emma, te toca a ti, venga. Yo por Santiago. A ver. Santiago, Benjamín. Yo por Pablo y Neruda, por Esteban. Mara. Yo por Pablo y Neruda también. Javier, te toca a ti. Pablo y Neruda. ¿Y nuestro invitado, Nando López? Pues yo por Distracciones, de Pablo. Pues son 2 votos para Pablo Vázquez, 2 para Santiago Ximeno y 1, 2, 3, 4 para Esteban Torres. Esteban, felicidades. Gracias. Te acabas de colar en la final mensual y felicidades a Pablo y a Santiago, lo decimos siempre, pero no es por compromiso. Estaban muy bien los relatos, pero son chicos, hay que elegir alguno. ¿Qué le vamos a hacer? Muy buenos. Venga, hasta pronto, a cuidarse. Javier, deberes para la próxima semana. Pues nada, en la goma de sus calzoncillos. Bueno. Vamos a dejarlo a vamos dando vueltas de tuerca, ¿eh? La semana que viene 2000 relatos que arrancan con en la goma de sus calzoncillos. Pues nada, en la goma de sus calzoncillos tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Ya tengo ganas de leer. Sí. A ver lo que llega. Mara Torres, ¿y el Faro qué esta noche? El Faro hacemos el verbo fluir. En el Faro hacemos el verbo fluir. Fluir. Es un verbo que está muy de moda. A la gente no se le cae la palabra, o sea, el verbo fluir de la boca, ¿no? Relaciones que fluyen, déjate fluir, esto fluye, esta canción fluye, este libro fluye, esta clase fluye. O sea, es un verbo que está en boca de todo el mundo. Nosotros vamos a hablar del género fluido. ¿Cuáles son las diferentes identidades? Porque mucha gente nos perdemos, sí, ¿no? Sí, yo me ¿Qué incluyo significa también. el género no binario? Sí, ¿Qué incluye sí, el género fluido? Así que es una de las preguntas que nos hemos hecho, intentaremos resolver en el Faro esta noche. Y luego, aquel movimiento, el movimiento flow, ¿os suena? Intercambiar fluidos, ¿no? Eso sí, pero vamos, del movimiento flow creo que no es Ya, eso. No, bueno, yo, pero el yo movimiento estaba flow pensando... yo creo que es como relax, dejarse llevar, no estar demasiado ansioso con la vida. Intercambiar fluidos también es otra alternativa no estar fantástica ansioso, eso. para el Faro fluir. Fluir. ¿Sabes quién tiene una canción con el verbo? Mira, el verbo fluir para un poema es fácil o difícil. Bonita palabra. Sí, bonita pero palabra. sí, se puede, sí. Y en una canción... Fluir rima con huir. Tú dirías fluir, sí, rima con huir. ¿Sabes quién habla de fluir en una canción? ¿Quién va a ser? Drexler. Porque bailas como quien respira con un antiguo don de fluir. De fluir. Aunque hablando de Drexler, lo que fluye de manera natural es el agua de un río, ¿sí o no? Sí. Pues entonces... Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz. Ahí. Al
al otro lado del río. Igual era un faro lo que había al otro lado del río. Igual coges cualquier canción de Dressler y todas pegan para el verbo fluir. ¿Y poema para cerrar esta ventana de los libros, Benjamín? Pues mira, otra poeta a la que no quisieron dejar estar a la altura de su generación y lo estaba, Julia Uceda. Ahora ha publicado un libro que se llama Todo lo que pase y se borre y se pierda, y mira qué hermoso poema titulado La trampa, publica José Manuel Lara. Julia Uceda, ¿qué has hecho de tu sombra? Mujer sin huella, cuerpo sin apellido, denominas al humo, a las lluvias y al viento, a todo lo que pase y se borre y se pierda. Has buscado una voz por donde había viejos mitos desiertos, has adorado dioses derribados en hondos agujeros, y ahora todas las aguas de la tierra lloran desde los montes por tu cuerpo, donde muere la muerte, y donde muere la vida al mismo tiempo. Mujer con los brazos mojados, en el antiguo corazón de un cuento, con las espaldas frente al todo y las pupilas derribando miedos. Las viejas madres muertes harán rondas para que pudra tu secreto y escuches en los muros de tu vientre un golpear de pétalos y huesos y graves caracoles masculinos en las tardes de invierno. Te rozarán la frente largas dudas, como ásperas lenguas de perro, escupirán inviernos en tu llama porque has jugado con su fuego y mostrarán de ti, cuando te vayas, un helado cerebro. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy empezamos una semana en la que más que nunca hay que asomarse a la historia, pero no a la historia en general, sino a nuestra historia reciente, porque el jueves se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco. Bueno, de hecho ya llevamos días, nosotros y muchos medios, hablando del tema, con reportajes, con entrevistas, con debates, con documentales. Es un momento idóneo para reflexionar sobre muchas cosas. Nieves, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlas, muy bien, muy bien. Déjame anunciar a los oyentes que nosotros hoy hemos elegido algo muy concreto. Seguramente la gran o una de las grandes asignaturas pendientes, que son los muertos en las cunetas, que no está mal como titular. Y nos vamos a ir casi medio siglo atrás, cuando esto de las exhumaciones de víctimas de la dictadura sonaba casi a ciencia ficción, pero hubo quien se atrevió y hoy merece la pena contarlo. Sí, qué valientes fueron. Pero es que fíjate, igual que ahora circula por ahí un embaucador y un mentiroso compulsivo manoseando la palabra reconciliación para tapar sus delitos y su traición a España y a los españoles, hace casi 50 años los mismos que nos habían tenido sometidos a una dictadura empezaron a manejar la misma palabra para tapar sus crímenes. Casualmente la misma, reconciliación. La mala noticia es que a esta farsante reconciliación se sumaron sin dudarlo muchos políticos que, algunos por interés para pillar sitio, que los hubo, otros de verdad convencidos de que lo mejor era echar más tierra sobre los asesinados. Muchos más, creo, esto siempre es una idea mía, por su autoengaño de que iba a ser mejor para el país seguir la hoja de ruta de los verdugos antes que apoyar a las víctimas. Todos tienen sus argumentos y se pueden entender, ¿eh? Hasta los más progresistas tienen esos argumentos. Bueno, a mí personalmente ya no me vale ninguno 50 años después. Me parece ya palabrería. Y el abandono que sufrieron las familias en aquellos primeros años tras la muerte del criminal Francisco Franco, familias ninguneadas en nombre de la reconciliación por los franquistas de Fraga y de Suárez y por la mayoría de socialistas y comunistas cuando intentaban simplemente recuperar a sus muertos de cunetas, de fosas, de pozos, de minas, y el abandono que continuaron padeciendo durante 25, 30, 40 y hasta casi 50 años después, a mí todo esto me ha parecido una vergüenza. ¿Por qué lo es? Es que yo creo que lo es, de verdad. Hoy nos ocupamos de aquellas primeras familias extremeñas que se tuvieron que apañar solitas para recuperar como pudieron a sus parientes asesinados, mientras los asesinos exigían la reconciliación. Extremadura, soledad llena de encinas, sobre campos con vereda. ¿Por qué se fueron los hombres de tu tierra? Extremadura,
tierra de conquistadores que apenas te dieron nada. Ay, mi Extremadura amarga, ay, mi Extremadura, levántate y anda. Estamos hablando concretamente de 1978 y de Extremadura, sí, pero ojo que es el mismo año en el que también, lo hablamos no hace mucho además, en Navarra y La Rioja, otras familias se tuvieron que organizar al margen de organismos, instituciones y tal, porque nadie les ayudaba entonces a recuperar a sus familiares. Y de Extremadura, concretamente, ¿a qué zona nos vamos? ¿Dónde estamos, Nieves? Nos vamos a la comarca de la Siberia, Badajoz, en Badajoz, sí, noroeste de la provincia de Badajoz. También me he enterado recientemente que hubo exhumaciones tempranas en Irún. Pero es que como sí, pues lo sabido, van saliendo, ¿no? Que aquí también los sacamos con mucho cuidado sin que nadie se enterara. Pero concretamente nos vamos a un pueblo, nos vamos a ir a Casas de Don Pedro. En ese pueblo se llevó a cabo el 13 de mayo de 1978 la primera exhumación de Extremadura y una de las primeras de España. Todo esto que vamos a contar, y que es solo una pequeña historia de las miles y miles que merecen ser contadas, sale de un trabajo excepcional de la catedrática de Ciencia Política Paloma Aguilar, que es la que ha investigado los primeros ciclos de exhumaciones. Cuando terminó la guerra, en 1939, las familias de los represaliados por los republicanos quisieron recuperar a sus muertos. Claro. Y claro también que los republicanos mataron, claro que también metieron en fosas a sus víctimas, porque estoy un poquito harta de la chorrada esa de los simples y de que solo se agarran es que unos mataron, pero es que los otros también mataron. Pues claro, lo mismo pretendían que los demócratas estuvieran quietos, mientras los demás iban pegando tiros en la nuca. Las guerras siempre las empieza alguien. Las empieza Putin, las empieza Hitler, las empieza Franco, y la guerra de España la empezaron los franquistas. Bueno, pues cuando los golpistas ganaron la guerra, las familias de distintos pueblos pedían permiso a las autoridades locales de la recién estrenada dictadura para poder abrir las fosas donde los republicanos habían metido a sus muertos, y pedían sacarlos y llevarlos al cementerio. Estamos hablando de 1939 y 1940. Y parece lo más lógico, porque ¿para qué dejar pasar más tiempo si sobre todo en los pueblos, ¿no? Todo el mundo sabía dónde estaban las fosas. Claro. Las que fueran y de quién fueran, pero todo el mundo sabía dónde estaban. Todo el mundo. Claro. Eso era el secreto a voces. A mí me parece normal dejar a la gente que recupere a sus muertos. Nos centramos en el caso de Casas de Don Pedro, en Badajoz. Aquí los republicanos mataron al cura y mataron a varios más del pueblo. Y en cuanto los golpistas ganaron la guerra, las familias se fueron a donde sabían que estaba la fosa, pudieron identificar los cuerpos a simple vista y pidieron permiso para sacarlos. Tuvieron que esperar a una orden de 1940 que permitía exhumar fosas de los caídos del mal llamado Bando Nacional. Yo los llamo banda de golpistas, pero los llamaban Bando Nacional. Esos muertos, además, fueron inscritos en los registros civiles. Y los curas, además, todos los curas que fueron matando fueron declarados mártires. Y, de hecho, hay un mogollón, esto no lo hemos contado nunca, pero hay un mogollón de curas beatificados solo por haber muerto en la guerra. Juan Pablo II beatificó a 706. Y el cobardica de Benedicto XVI beatificó por manadas. Este iba de golpe a golpe. 1028 en total. Beatos, que habían sido... Estos mismos beatos se habían ido señalando a los maestros a los que fusilar. Y ni te imaginas... Bueno, yo se me imagino la cantidad de pederastas que hay entre tanto beato. Aquellos restos de los caídos de la ultraderecha fueron trasladados honrosamente a sus pueblos, fueron recibidos por autoridades civiles y militares, con derecho a entierro y, por supuesto, con derecho a funeral. Así se hizo en Casas de Don Pedro. Creo también. Intuir que está claro que esa orden de 1940 no incluía a los otros, a los asesinados por los franquistas, ¿no? Claro, vale. ni derecho a solicitarlo. Ni pedirlo se podía. No podían. Las familias del mismo pueblo, que también sabían dónde estaba la fosa con sus caídos, por llamarlos igual, caídos por defender la república y la democracia, tuvieron prohibido recuperar los restos. Y mucho cuidado con reclamarlos, porque también habría una fosa para los reclamantes, que seguían matando, seguían fusilando. La orden del 1 de mayo de 1940, publicada en el BOE y firmada por el cuñado de Franco, Serrano Suñer, decía, la voy a resumir.
que todo aquel que desease exhumar el cadáver de alguno de sus deudos asesinado por la horda marxista para ser inhumado en el cementerio puede solicitarlo sin abonar derechos sanitarios de ninguna clase. Atento este departamento a atender tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y por España, víctimas de la barbarie roja, he tenido a bien disponer que pueden solicitarlo del gobernador civil de la provincia correspondiente. Cierro las comillas. Ahí fue como los fascistas recuperaron a sus muertos, pero se impuso el absoluto silencio sobre las 6.000 fosas comunes que se reparten por España, pues yo no sé, con decenas de miles, con ciento y pico mil, yo qué sé. Ni se sabe cuántos asesinados sin derecho a ser inscritos en registro civil y que aún figuran como desaparecidos y a cuyas familias se les negó el derecho a recuperarlos. Esa fue la reconciliación que propiciaron los asesinos que luego vendieron transición y democracia. Llévame a mi Extremadura y allí déjame mi tierra, espacio por los aires para abonar la cosecha. Y si hacéis esto conmigo, yo no moriré jamás. De cada espiga que nazca, volveré a resucitar. Estos chavales son Sanguijuelas y el Guadiana. Sí, Los tuvimos sí. en La Ventana y son de ese pueblo. Son de Casas de Don Pedro. Son Ahí. precisamente de ese pueblo. O sea que esta historia seguramente la conocen. Que por cierto, la exhumación de la fosa ahí acabó llegando, pero 40 años después. 40 años después, sí. Lo consiguió Felisa Casatejada, que nunca arrancó de su memoria a sus dos hermanos asesinados, Julián y Alfonso, ni mucho menos perdió de vista la fosa en la que los habían metido 40 años atrás. Felisa creyó ingenuamente en 1976 que con el bicho franco ya pudriéndose en el valle y con el advenimiento de esa democracia atada con un lacito rosa y reconciliador, había llegado el momento de solicitar los permisos para sacar a sus muertos que los franquistas les impidieron sacar en el 39. Acudieron a Madrid a pedir permiso en el Ministerio de la Gobernación y allí les dijeron que el permiso tenía que darlo el gobernador civil de Badajoz. Y bueno, vale, con esas instrucciones Felisa se puso en marcha. Por supuesto, la mayoría de los vecinos del pueblo de Casas de Don Pedro en contra. ¡Qué vergüenza que esa mujer quisiera recuperar a sus hermanos! A los muertos había que dejarlos en paz. Ese es el mantra de los fascistas siempre y de los cobardes. Pero bueno, dio igual. Felisa siguió. Consiguió rápido el permiso de exhumación porque el gobernador civil de Badajoz recibió una llamada del Ministerio de la Gobernación instándole a que lo concediera rapidito. Permítelo y nos quitamos esto de en medio cuanto antes, y así con discreción. Sin embargo, ocurrió que los que después solicitaron el permiso para otras exhumaciones ya no los consiguieron tan rápidamente. Ya. Tuvieron que pasar por muchos trámites burocráticos, por muchas trabas, ya todo eran inconvenientes. Pero no dependían estos permisos del mismo gobernador civil, sí, ¿no? Claro, dependían del mismo, pero tanto el falangista Rodolfo Martín Villa, que era el que estaba al frente del ministerio, otro disfrazado demócrata de UCD, tanto él como el gobernador de Badajoz, Pablo Martín Caballero, creyeron que la exhumación de Casas de Don Pedro solicitada por Felisa iba a ser un hecho aislado. Y dejaron pues que se espabilara rapidito. Pero no, aquello corrió la voz y entonces se solicitaron exhumaciones desde otros pueblos de la comarca y empezaron las zancadillas. El gobernador entonces ya exigía para autorizar la apertura de una fosa que al menos un familiar de cada uno de los enterrados hiciera la solicitud de traslado de restos. Si no, la fosa no se abría. Claro, eso era imposible, porque en las fosas comunes se enterraba gente de distintos pueblos. Era imposible que un pariente de cada asesinado hiciera la solicitud. Muchos no sabían en qué fosa estaba su muerto, y otros muchos ni siquiera vivían ya en Badajoz. O sea, era una zancadilla detrás de otra, que las familias, bueno, pues intentaron salvar, a veces presentando nombres inventados, familiares ficticios o abriendo las fosas clandestinamente. Felisa Casatejada, con el apoyo de sus parientes, consiguió el permiso para la exhumación, poniendo ella todos los medios, por supuesto, todos, aguantando todos los desprecios y teniendo que escuchar las amenazas del gobernador civil de Badajoz, que le dijo en su despacho:
no saquen banderas, no digan ningún viva a fulano, porque ustedes van a estar muy vigilados. Aunque usted no vea a la Guardia Civil va a estar viéndola a usted. Y si dicen algún viva o llevan alguna bandera, todo esto que estoy diciendo lo contó la propia familia, conste que usted pagará. A usted la cogen y usted pagará. O sea, esta fue la bonita amenaza. Y eso había que hacerlo sin que nadie se enterara. Oye, ¿y estas personas no tuvieron el apoyo de los partidos llamados los progresistas, digamos? En la primera exhumación de casas de don Pedro no apareció ni uno. Ni socialistas, ni comunistas, ni sindicalistas, no les fuera a ver a alguien. El socialista fake Rodríguez Ibarra ya era diputado en Cortes desde las elecciones del 77. Era un importante líder extremeño y, según cuenta la familia de Felisa, fue a visitarla para intentar que no hiciera la exhumación. Que era peligroso, porque todo estaba muy reciente. Otro cobarde interesado. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin viruencia más claro limpiará nuestra casa. Limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a Cántaros. En los años 70 esta fue la canción de Pablo Guerrero, extremeño, que se convirtió en himno de una generación que pedía que lloviera a cántaros para un cambio de verdad, para un cambio profundo y justo. Pero ya sabes, no llovió. No llovió tanto. No llovió a cántaros. Llovió un poco y luego solo ha estado chispeando. Y por eso 50 años después, la ultraderecha del Partido Popular se ríe de los ineficaces y acobardados progresistas que se acomodaron en aquellos años y que se durmieron en los laureles durante casi medio siglo y que ni siquiera han sido capaces de arrancar de cuajo las placas de calles con nombres de asesinos, ni de quitar monumentos a Franco como el que todavía está en Santa Cruz de Tenerife. Y tenemos a los extremeños celebrando su fiesta mayor detrás de la muñeca Guadalupe gracias a aquel farsante socialista llamado Rodríguez Ibarra, mientras las víctimas, sus paisanos, siguen pidiendo verdad, justicia y reparación. Siguen pidiendo que llueva a cántaros. Hasta mañana, Nieves. Un beso. Gracias, Carla. Adiós. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Cómo corre el tiempo, Isaías? Pues sí, lunes 17 de noviembre. Bueno, bajan las temperaturas, un poquito. Se instalan los días grises, pero en la grisura, pues oye, a veces encontramos rayos de luz deslumbrantes. Y hoy hemos abierto con uno de ellos. Un ensayo clínico de un fármaco desarrollado íntegramente por una empresa española que está logrando resultados muy prometedores en la lucha contra cánceres metastásicos, donde el resto de los tratamientos de momento fracasan. Y hemos hablado con Laureano Simón, que es doctor en ciencias bioquímicas y CEO de esta empresa, que se llama Oncomatrix. La novedad de nuestro abordaje es que no nos dirigimos a lo que es el tumor en sí, sino al microambiente que le rodea y que actúa como una barrera física que impide que las terapias convencionales, pueda ser la quimioterapia o la más sofisticada y moderna inmunoterapia, no sean capaces de llegar al tumor, y al mismo tiempo genera un ambiente inmunodeprimido que también impide que el sistema inmune del paciente, que debería reconocer el tumor como algo ajeno y atacarlo, pues no lo hace. La empresa acaba de recibir 12,5 millones de euros de la Unión Europea para el desarrollo de un ensayo clínico en el que están, y los resultados de momento, lo decimos, son prometedores. Los resultados más bonitos que hemos encontrado hasta ahora son en pacientes que tienen cáncer de páncreas y pacientes que tienen cáncer de colon, tanto en un caso como el otro, ya con metástasis en hígado y pulmón fundamentalmente. En general, quienes se están sometiendo a este ensayo clínico, de momento no hay curación, pero sí que se prolonga la vida y, sobre todo, mejora la calidad de vida del paciente. Lo que hemos encontrado es que hay un grupo de pacientes que responden al tratamiento y que tienen una esperanza de vida mucho mayor de lo que tendrían en otras condiciones. Son pacientes a los que ya no hay ningún tratamiento de los que están ya registrados que funcione, y ahí es donde nosotros entramos. Y no solo esa prolongación de la vida, sino prolongación con calidad de vida. Eso en general, y en algún caso muy concreto,
la reversión de la metástasis. En algunos casos hemos conseguido revertir la metástasis. Tenemos un caso muy muy bonito de una paciente con metástasis hepáticas, que son las que tienen un peor pronóstico, en el que las metástasis hepáticas han desaparecido por completo, las metástasis pulmonares han desaparecido, y esa es una paciente con cáncer de páncreas que lo que van a hacer ahora es probablemente ya lo poquito que queda del cáncer primario en el páncreas sea reseccionado por cirugía. Es decir, el efecto del tratamiento es igual, por lo menos, de eficaz en la metástasis que en el tumor primario. Pues nada, esta es la cara de este día. Gente investigando para mejorar la vida de la gente. La cruz, gente comerciando con la muerte. Dance me to your beauty with a burning violin. Y es que este lunes estaba prevista en Alemania una controvertida subasta donde se iba a vender más de 600 lotes de propaganda de la Alemania nazi, documentos de campos de concentración y muchos objetos relacionados con el Holocausto. La subasta finalmente ha sido cancelada tras la ola de críticas que se ha recibido. ¿De qué artículos estamos hablando en esta subasta? Nos lo cuenta Carmen Viñas. Entre los artículos, pues había objetos de carácter muy personal. Por ejemplo, la carta de un prisionero polaco de Auschwitz de 1940, que se vendía o salía por 180 euros. La ficha de la Gestapo con información sobre la ejecución de un judío del gueto de Mannheim en Prusia Oriental en julio del 42 y salía a 350 euros. Una estrella de David, que estaba catalogada como con signos de uso. Había también documentos sobre esterilizaciones forzosas, por ejemplo. Iba a salir a la venta documentos de los asesinos nazis, como las notas del comandante de Auschwitz, notas que había redactado para preparar su defensa en un juicio celebrado en Cracovia en el 47. Desde que se conoció, desde luego, ha habido movilizaciones para intentar frenar esta subasta de organizaciones que defienden la memoria y la dignidad de las víctimas del Holocausto. Bueno, el Comité Internacional de Auschwitz ha apretado bastante, protestó formalmente. También el Instituto Fritz Brauer, que investiga la historia y el impacto del Holocausto, montaron una campaña de protesta por Internet. De hecho, hoy, aunque ya se había parado la subasta... Y gracias a esta campaña se ha frenado la subasta, aunque sigue sin saberse quién es la persona que sacaba estos objetos a la venta. Pues es una muy buena pregunta, porque no ha salido a la luz quién poseía, quién era el propietario de estos objetos tan peculiares. No ha salido a la luz pública, se desconoce. Se sospecha eso, que puedan ser herederos, que hayan encontrado esos objetos y que hayan querido hacer dinero. Son desde luego objetos que no son para ser subastados, desde luego. Esto en Alemania, y aquí en España. No le tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. Pues Carlos Mazón, que ha comparecido durante toda la mañana ante la Comisión de Investigación por la Dana que se celebra en el Congreso. Allí ha estado Josué Coello. Por un lado ha sido el Mazón al que estamos acostumbrados, mezclando explicaciones incompletas con mentiras, y eso que él mismo se ha presentado como una víctima de los bulos, con un tono, digamos, de mártir. Y entre las mentiras que ha soltado esta mañana Mazón, la más burda, esta que nos contaba Josué. Cuando ha dicho que no supo que hubo víctimas hasta la madrugada del 29 al 30 de octubre, cuando el propio Mazón ya había dicho en anteriores ocasiones que sí tenía conocimiento de que ya había muertos antes de esa noche. Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada. Pero eso no es cierto. Y fuera del Congreso, pues indignadas iban escuchando los familiares de las víctimas, con las que ha estado nuestra compañera Julia Molina. Y hemos visto muchas lágrimas de rabia por la actitud del presidente. Porque todas las mentiras que estás diciendo aquí ahora mismo se nos revuelve el estómago, por lo menos a mí, mi marido y mis 2 hijos y los 3 perros, a las 6 de la tarde. Arrastrados por el agua. Y encima él dice que no se había enterado bien. Este señor es un... Mira, no lo quiero ni ver ni en pintura este señor. Estoy indignada de sentirlo. Esta que escuchamos, Francino, es Dolores Ruiz. Su historia es especialmente dura. Perdió a 2 de sus hijos y a su marido la tarde de la Dana. Es una de las víctimas que compareció en esta comisión del Congreso y su testimonio ya entonces fue muy doloroso de escuchar. Hoy nos decía que sentía mucha rabia escuchando cómo Mazón se desentendía de las responsabilidades, porque ella sostiene que si la alerta se hubiese enviado antes, su familia seguiría viva.
Es muy duro, desde luego, con esa realidad, escuchar testimonios como los de Carlos Mazón esta mañana. Pero bueno, entre tanta mentira ha quedado confirmada alguna cosa, nos decía Tony Martínez. Él cree que los parlamentarios sí que han conseguido una información relevante. Las comisiones parlamentarias de investigación son un instrumento cuyo objetivo es conseguir información. El trabajo de una comisión no es establecer la responsabilidad penal del compareciente, eso lo hace un juez. No hay que sacar los ojos al compareciente, hay que sacarle información. Y hoy han sacado bastante, la verdad. Así como otras veces dices, ¿todo esto para qué? Hoy no. Os lo cuento. La parlamentaria de Compromís, Àgueda Micó, ha preguntado lo siguiente. I per què a les 7:10 i a les 7:36 et telefona la consellera Salomé Pradas y no le agarres el teléfono? ¿Por qué no cogió el teléfono a su consejera de emergencias a las 19:10 y a las 19:36? Es la pregunta que hemos escuchado. Es una pregunta muy pertinente. Escuchamos la respuesta de Carlos Mazón. Son 5 segundos. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé. ¡Pimiento morrón! Después de estos 5 segundos, los parlamentarios podrían haber dado por terminada la comisión de investigación. Ya han averiguado lo que tenían que averiguar. Este señor no está capacitado para presidir nada. Si en situación de emergencia, lloviendo a todo llover, cuando durante toda la tarde, según su propia explicación, le habían puesto al corriente de la situación dificilísima en la que se estaba, si se dirigía al centro de emergencias, caminando, y le parece normal que tal vez llevara el teléfono en la mochila, es que esta persona no reúne las competencias básicas para el cargo que tenía. La comisión parlamentaria no puede ir mucho más allá. Con esos 5 segundos ya estaría. Los valencianos han tenido de presidente a un señor que en situación de emergencia guarda el teléfono móvil en la mochila para que no se moje. Gilipollas soy yo, este es tonto. Pues ya estaría, desde luego. Bueno, la comparecencia de Carlos Mazón es una de las grandes noticias del día. Otras las escucharán en Hora 25 y otras las hemos escuchado en el noticiario del Mundo Today. ¡Vamos! El fiscal general filtra el veredicto del juicio al fiscal general. Como siempre, lo adelanto para mis Patreons. Ha dicho a sus suscriptores. El pollo tendrá que seguir confinado para evitar rebrotes, dice Sánchez refiriéndose a Puigdemont. No es plan de soltarlo y que nos alborote el gallinero, ha insistido el presidente. Mazón insiste en que no le correspondía a él presidir la Generalitat Valenciana. ¿Dónde se puede comer bien por aquí?, ha preguntado Rufián después de que este le llamase homicida y psicópata. Sacar un disco increíble que ponga a la humanidad en pie ya es la única forma de pasar el control del aeropuerto en Estados Unidos. Rosalía ha logrado incluso que la entreviste Jimmy Fallon 10 minutos antes de ser deportada. Y en la ventana de los libros, hoy hemos hablado con Nando López. Él es novelista, dramaturgo, doctor en filología, ha sido profesor de lengua y de literatura y en la actualidad se dedica en exclusiva a la escritura y a la docencia universitaria y a divulgar la lengua española y la literatura española. Tiene, por ejemplo, un canal en Instagram con miles de seguidores en el que leemos El Lazarillo cuando por fin logra comer algo y entonces le das al play y escuchas a David Bisbal. Nando es el creador de esta cuenta de Instagram y también el autor del libro Pequeña Historia de la Literatura Española que acaba de publicar en la editorial Espasa. Un reto, nos decía. Era un reto y un desafío enorme porque es contar toda nuestra historia literaria con humor, de manera amena, y yo no pude decir que no y me sumergí en esta aventura que ha sido muy bonita porque, claro, era volcar todo mi amor por esos clásicos y tratar de convencer a quien lo lea de que son apasionantes. Salir de la solemnidad con la que vemos esos clásicos, a veces de manera polillada. Este libro está lleno de fragmentos, como trailers de esos libros, para que ojalá mucha gente se anime. Y tengo que decir que ya hay gente que a través de la cuenta llega al libro y luego me manda una foto de, mira, si tenía el Lazarillo en casa, creo que me lo voy a leer. No sé si lo harán o no, pero bueno, ya es esperanzador. Bueno, se trata de acercar los clásicos porque no nos hablan del pasado, nos hablan del presente. Yo creo que siempre, y es lo que yo hacía, intentaba era buscar el presente. Si los clásicos son clásicos es porque hablan de la hora, si no ya habrían muerto, igual que tantos otros títulos literarios que no seguimos leyendo, ¿no? En La Celestina, por ejemplo, a mí había 2 temas que me parecían clave. Uno era Melibea. Melibea es una adolescente que se revela con mucho motivo sobre por qué las mujeres no pueden decir nada sobre su deseo, que creo que es un grito sobre la libertad sexual femenina absolutamente moderno, nada más y nada menos que a finales del 15. Y aquí además sabe mucho más de la vida de lo que creen sus padres. Creo que cualquier adolescente se siente identificado con eso, ¿no? Creo que la clave está en por qué este libro me está hablando de algo que me interpela y que tiene que ver conmigo.
Y allí encontramos en los clásicos a ganadores y a perdedores, incluso a héroes que siendo perdedores vencieron, como el Quijote. No voy a ser demasiado original, pero es que creo que realmente es el gran perdedor, no solo de nuestra literatura, sino de la universal, que es Don Quijote. Don Quijote. No gana absolutamente nada y lo gana todo a la vez, ¿no? Gana el derecho a ser quien quiere ser. Y a mí una frase del Quijote, la de yo sé quién soy, que tengo subrayada, marcada desde que soy adolescente y que me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Y esa idea de que yo tengo derecho a decidir quién soy y a decidir cómo quiero ser, creo que es la mayor victoria posible que ha tenido nunca un grandísimo perdedor. En fin, el perdedor, el Quijote, se encontró a sí mismo. Hay gente que ni por asomo se encuentra a sí mismo. Todavía no. Y estas las encontramos en las greguerías. Empezamos las greguerías con un tema musical, es de Montorro y te va a gustar. Si Vivaldi tuviera ahora que componer las 4 estaciones, ingresaba por su propio pie en el psiquiátrico de Viena. Ay, el turismo ha arruinado los viajes trascendentales. Esto le pasó a Celeson. Acabo de hacer un viaje para encontrarme a mí mismo y me he encontrado a 2 del pueblo. ¿Sabes que siempre hay una hora del día en la que te agobias mucho? Pues Zaratustra Callao se agobia muchísimo. ¡Ay, Dios! Casi las 11 ya y no he hecho nada en toda mi puta vida. Y acabamos en la consulta del médico con Craca. Doctor, ¿qué me pasa? Pues que tiene usted el colesterol disparado. ¿Y de qué puede ser? ¿Toma usted verdura, fruta, hace deporte? No, nada de eso, tiene que ser otra cosa, ¿eh? Bueno, a veces el colesterol sube sencillamente con la edad y hoy hemos recuperado la buena costumbre de felicitar a alguien que cumple años, concretamente Berto Romero. Que cumple 51, le ha hecho mucha ilusión que le llamáramos y nos ha contado que él se ha mirado al espejo esta mañana y no ha notado nada, la verdad. Pues estoy igual que ayer, yo la verdad no estoy notando nada, Carlos, estoy bien. Cada cumpleaños me despierto por la mañana esperando a ver qué pasa y no. No, estoy igual. Sigue igual que ayer con 50 y nos ha dicho cómo lo ha celebrado. Yo lo celebro siempre muy íntimo y muy pequeñito, que es como a mí me gusta, en casa con la familia. Además ayer estaba en Madrid trabajando súper contento y muy bien, pero hoy pues me tocaba venir y estoy haciendo una de las cosas que más me gustan, que es tener un día para no hacer nada. Esa es una buena cosa, desde luego. Sí, señor. Bueno, aquí desde luego la felicitación de la ventana tiene su peaje, que es el famoso test de cumpleaños. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? El último, siempre el último. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca? Pues mira, volver a dibujar. Y me lo hizo Andreu. De verle dibujar tanto he vuelto a dibujar. Soy muy feliz con eso. ¿Eres como te imaginabas al llegar a los 51 a esta edad? Es que nunca me imaginé cómo sería esta edad, así que creo que soy mejor de lo que me hubiera imaginado. ¿Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10? 11. ¿Una persona importante en tu vida? Mi mujer, Marta, que me está escuchando ahora en otra habitación. Escondida para no hacer ruido. Pues le daba miedo que se acoplara. Digo, pero si lo escucha con auriculares, ¿qué coño se va a acoplar? ¿La última vez que has llorado? Pues mira, la semana pasada... comiendo cacahuetes con wasabi, que hay que calcular muy bien. ¿Un deseo para este año? Pues mira, deseo que el nivel mundial de cretinos deje de crecer y vuelva otra vez a niveles compatibles con la vida humana. Eso me encantaría para todos. Oye, yo me apunto a lo de Berto, ¿eh? Yo también, te diré luego. Más, con lo de ser humanos a secas ya tendríamos bastante. Pues sí. Así cerramos la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y como siempre muchos ánimos. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer.